Lo realmente difícil es aceptar lo inaceptable, que alguien a quien amabas ya no te ame. No solamente se pierde una persona, a veces se pierde una identidad, una historia, un futuro imaginado, una versión de uno mismo. Y nuestra cabeza intenta protegernos de ese dolor. Cuando yo no acepto que la relación terminó, me cierro a la experiencia y dejo de relacionarme con la realidad tal y como es. Estar vivo es estar expuesto. Y cuando uno se expone al amor, también se expone la pérdida. La única manera de no ser rechazado es no amar. La única manera de no ser abandonado es no vincularse. La única manera de no sufrir una ruptura es no tener relaciones. Ahora bien, ¿por qué no podría pasarte esto a ti? ¿Por qué estarías tú exento de esta experiencia profundamente humana? Te pueden dejar de amar, te pueden traicionar, te pueden olvidar, pueden ser indiferentes contigo. No porque lo merezcas, sino porque formas parte de la condición humana. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum, con aquellos episodios que nos hacen reflexionar, aprender y llevarnos cosas poderosas para nuestra vida y para la gente que nos rodea. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, un tema duro: aceptar la ruptura. El difícil arte de soltar a quien ya no está. Por supuesto, si encuentras aquí algo valioso para ti, maravilloso. Pero si encuentras algo valioso para otras personas, compártelo. Seguramente en esas noches oscuras, algo que alivie el alma no está de sobra. Vamos a empezar. Aceptar aquello que es aceptable no suele requerir demasiado esfuerzo. Porque aceptar una ruptura, cuando ambos han decidido separarse, o cuando el amor terminó de manera tranquila, o cuando la vida simplemente siguió su curso, claro que suele ser doloroso, pero es comprensible. Lo realmente difícil es aceptar lo inaceptable, que alguien a quien amabas ya no te ame, que te hayan sido indiferentes, que te hayan traicionado, que hayan elegido otro camino sin ti, o que un proyecto de vida se haya derrumbado mientras tú todavía estabas dentro de él. Aceptar una ruptura no significa aprobarla, ni estar de acuerdo con ella. Significa reconocer que ocurrió. Y eso es profundamente difícil porque estamos abiertos a ciertas realidades de la existencia que no siempre resultan soportables para nuestra conciencia. La falta de aceptación es directamente proporcional a qué tan amenazados nos sentimos. Y pocas cosas en la vida amenazan tanto al ser humano como el rechazo amoroso. No solamente se pierde una persona, a veces se pierde una identidad, una historia, un futuro imaginado, una versión de uno mismo. Y nuestra cabeza intenta protegernos de ese dolor. Cuando yo no acepto que la relación terminó, me cierro a la experiencia y dejo de relacionarme con la realidad tal y como es. Y entonces nuestra cabeza empieza a entrar en modo supervivencia. Solo recuerdo los momentos bonitos, solo presto atención a las señales que me dan cierta esperanza. Mi pensamiento se queda atrapado, fijado en conversaciones pasadas. Interpreto cualquier mensaje, cualquier silencio o movimiento de la otra persona como una esperanza, como la posibilidad de volver. Es como si todo mi sistema psicológico se organizara alrededor de una tarea: proteger aquello que siento que perdí. Es un intento inocente de cuidar la dignidad herida. Es una forma de decir: estoy intentando salvar lo que queda de mí. Y hoy en este podcast vamos a ver 4 pasos para cruzar este camino. Paso número 1. Atravesar el valle de la tristeza. Aceptar una ruptura implica caminar por territorios que nadie quiere recorrer. La decepción, la tristeza, el vacío, la soledad, la sensación de pérdida. Y no hay atajos. La pregunta aquí es: ¿qué es exactamente lo que amenaza de esta ruptura? Quizás sea la traición, la indiferencia, el abandono, el rechazo, la descalificación, la sustitución por otra persona, la humillación, la pérdida de control o la exposición de esas heridas que tenemos. Muchas veces no sufrimos únicamente por la persona que se fue, sino por aquello que la ruptura nos hizo sentir o ver acerca de nosotros mismos. Segundo paso: dar el salto de la resignación a la aceptación.
Y aquí hay que distinguir bien. La resignación dice, no hay nada que hacer. En cambio, la aceptación dice, esto ocurrió, y aunque no me guste, puedo vivir con ello. En la resignación hay impotencia, en la aceptación hay responsabilidad. En la resignación el dolor queda congelado, en la aceptación el dolor fluye. La resignación es como un estanque de agua podrida. La aceptación es un río, ambas contienen agua, pero el río continúa. Aceptar no significa justificar una traición, no significa aprobar el abandono, no significa olvidar. Significa es dejar de luchar contra una realidad que ya existe. Y es que nos han enseñado que todo sufrimiento debe evitarse, pero hay algunos que son inevitables. Las rupturas duelen, las pérdidas duelen, el desapego duele, la decepción duele. Y eso es un sufrimiento necesario que debemos recorrer. El sufrimiento innecesario es aquel que le añadimos con nuestra resistencia. Esto no debería estar pasando, no puedo vivir sin esta persona, mi vida terminó, nunca volveré a ser feliz. Mientras más luchamos contra lo inevitable, más prolongamos el sufrimiento. En cierto sentido, el sufrimiento suele durar el tiempo que tardamos en aceptarlo. Y para dar este salto necesitamos una humildad poderosa. La aceptación requiere humildad. Una humildad que viene de humos, que significa tierra, no de los dioses, aquí aterrizado de la tierra. Estar vivo es estar expuesto. Y cuando uno se expone al amor, también se expone a la pérdida. La única manera de no ser rechazado es no amar. La única manera de no ser abandonado es no vincularse. La única manera de no sufrir una ruptura es no tener relaciones. Ahora bien, ¿por qué no podría pasarte esto a ti? ¿Por qué estarías tú exento de esta experiencia profundamente humana? Te pueden dejar de amar, te pueden traicionar, te pueden olvidar, pueden ser indiferentes contigo. No porque lo merezcas, sino porque formas parte de la condición humana. ¿Y saben algo? No somos seres especiales y privilegiados en el universo como para pensar que no nos puede pasar nada y que a los demás sí y a nosotros no. Como suelo decir por ahí, no compramos un seguro existencial en la Vía Láctea para protegernos de las cosas difíciles de la vida. Y cuando uno cree que sí, aparece la victimización, la sensación de que la vida nos persigue, de que todo está dirigido contra nosotros, de que esta historia nunca debió ocurrirnos. Pero no es que la vida esté enseñada o ensañada con uno. Simplemente estamos viviendo algo que millones de seres humanos vivimos. Y reconocer eso quizás no disminuya el dolor, pero sí disminuye el aislamiento y la sensación de desgracia, de soledad. Paso número 3. Una vez has dado el salto de la resignación a la aceptación, ahora hay que reconstruir nuestra identidad. Toda ruptura rompe algo más que una relación, rompe una narrativa, rompe una identidad, una forma de responder a la pregunta ¿quién soy? Porque ya no soy la pareja de, ya no soy quien iba a casarse, ya no soy quien tenía ese proyecto, ya no soy la versión de mí que imaginaba aquel futuro. Y aparecen preguntas difíciles. ¿Quién soy ahora? ¿Qué queda de mí? ¿Qué aspectos de mí que existían antes de esta relación pueden continuar? ¿Qué he descubierto de mí gracias a este dolor? ¿O en quién me estoy convirtiendo? La aceptación no recupera la identidad anterior. Más bien permite construir una nueva. Y ahí sí, estamos listos entonces para el cuarto paso. Empezar a llevar una vida más consciente. Con el tiempo, la ruptura deja de ser una herida abierta y se convierte en una experiencia que integramos. No desaparece, se transforma. Así es que surgen preguntas más profundas. ¿Qué aprendí de amar? ¿Qué aprendí de perder? ¿Qué aprendí sobre mí? ¿Cómo amo ahora? ¿Cómo ejerzo mi libertad ahora que sé que puedo sobrevivir a una decepción? Ahora que no morí. ¿Cómo asumo la responsabilidad de mi vida ahora que dejé de esperar que otro la resuelva? Aceptar es devolverle a cada cosa el peso que le corresponde. No cargar con las decisiones del otro. No asumir responsabilidades que no son nuestras. No intentar salvar lo que no depende de nosotros. Cuando dejamos ser aquello que no podemos cambiar, ocurre algo maravilloso. La experiencia deja de perseguirnos.
Podemos coexistir con ella. La pérdida sigue ahí. La historia sigue ahí. La herida deja una cicatriz quizás, pero la vida vuelve a expandirse. Morimos con dignidad a una versión antigua de nosotros. Y desde esa muerte simbólica comienza el nacimiento de alguien más consciente, más humilde, más humano. Aceptar una ruptura no es el final del amor. Es el comienzo de una nueva relación con la realidad. Lo que pasa es que muchas veces creemos que ese es el primer paso. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué crecí? ¿Cómo esto me va a hacer mejor? Pero uno no puede andar ahorrándose el camino y el viaje que tiene que dar. Por eso primero están los primeros 3 pasos. Mirar de frente el sufrimiento, dejarnos caer como primer paso. Dar el salto de la resignación a la aceptación como segundo paso. Reconstruir nuestra identidad como tercer paso. Y después, al final, ahí sí el terreno de la espiritualidad y de la sabiduría. Ahí sí el crecimiento después de tiempos difíciles. Cuando nos ahorramos esto, la vida se nos complica, porque los duelos nos dejan detenidos en el tiempo. Bien, espero que esto haya sumado a los procesos de cada quien, pero sobre todo que le puedan compartir esto a alguien que lo necesite. Hemos llegado aquí a el final del episodio de Ad Propositum. No olviden suscribirse, por favor. No olviden visitar mi página web que está otra vez al aire, fredmartinezortiz.com, donde van a encontrar información de todos mis ecosistemas. Y nos vemos la próxima semana.